Pues nada, muchas gracias, Antonio, y de verdad que lo primero que quería hacer era agradecer la invitación y la oportunidad de participar en este programa. Y bueno, como decía Antonio, pues de dar esta charla que cierra este ciclo, o de dar la primera charla de un ciclo, y esto pues lo explicaré después. También como ha dicho Antonio, esta es una charla sobre criptografía y me alegra que lo haya recalcado porque quedó el título así un poco difuso, como, bueno, a lo mejor un poco ambiguo y podía malinterpretarse como relacionado con actividades de dudosa legalidad. Entonces no teníamos miedo no de que no viniera nadie, sino de que viniera mucha gente, pero por otros temas. Entonces, vamos a dejar claro que vamos a hablar de criptografía. Y claro, cuando hablamos de criptografía, ¿la criptografía qué es? Pues la criptografía, como todo el mundo sabe, es un conjunto de técnicas oscuras y de programas y ordenadores superpotentes que de algún modo rompen secretos en una pantalla donde normalmente las letras aparecen en verde, si es más moderna aparecen en azul, y es fundamental que según se vayan desencriptando las cosas, no aparezca todo a la vez, sino que vaya saliendo salteado y poquito a poquito, ¿vale? Entonces, como todo el mundo sabe, cuando una frase empieza con como todo el mundo sabe, lo que viene después es mentira, ¿vale? Entonces, la criptografía es verdad que tiene mucho que ver con ordenadores y que hace mucho uso de ordenadores, pero no está basada en los ordenadores. También, si damos un giro en otro sentido, pues a lo mejor nos suena la criptografía a esos juegos que aparecían a veces en las revistas o cuando éramos pequeños en el colegio, que jugamos pues a esconder mensajes utilizando a lo mejor alguna clave, como se ve aquí en esta película. Y bueno, pues en lo que se trataba normalmente la forma más sencilla era de asignar cada letra a otra letra distinta, de modo que si yo hago los cambios, lo que me quede no tenga sentido ninguno para nadie, pero si yo sé cuál es la correspondencia, puedo deshacerla y recuperar el sentido de lo que quiero decir. Y claro, ahí lo fundamental es que solamente yo y la persona que quiero que sepa hacerlo o que quiera que entienda mi mensaje, tengamos esa clave, ¿vale? Y estas dos cosas que tienen mucho que ver, pues a lo mejor un poco con la cultura, con el cine o con, digamos, con situaciones que a lo mejor nos pueden parecer no muy realistas, en realidad sí que tienen un trasfondo que refleja algo que sí es real. Por un lado, el hecho que veíamos antes de que la criptografía es un conjunto de técnicas oscuras, extrañas, que de repente me dan un resultado, sí tiene que ver con el hecho de que la criptografía se basa en la resolución de ciertos problemas que aparentemente pueden ser muy difíciles, pero que en ciertas circunstancias o bajo ciertas condiciones pueden ser sencillos, ¿vale? O también esto que nos parece un juego de niños no está tan alejado de la realidad, porque de hecho esta cifra que tenemos aquí abajo o esta imagen que tenemos aquí abajo es una clave que utilizaba Catalina, la reina de la mujer de Enrique VIII, para comunicarse con su padre, el rey de España, y en el que básicamente se hace lo mismo que aquí arriba, pero en el que cada letra se puede cambiar por varios símbolos. Y el proceso era pues también muy similar a esto que se hacía en el colegio, se hacía manualmente, ¿vale? Entonces, cuando tenemos ciertas ideas que a lo mejor no reflejan lo que hay en la realidad, que no se adecuan a la realidad, a lo mejor sí que tienen un reflejo. Pero cuando hablamos de criptografía, en términos de una ciencia, y si hay una asignatura aquí en la carrera o en la grado de informática, que hay también algunos compañeros de informática que han venido, ya eso me da una sensación de que algo, digamos, algo sustancial debe haber detrás. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es, de algún modo, poder esconder la información o poder proteger la información.
transformando un conjunto de mensajes que sean entendibles, bien por el lenguaje natural o bien por un procesador o por lo que sea, y convertirlos en un conjunto de secuencias de símbolos que aparentemente no tengan significados utilizando una clave, mediante algún procedimiento que, haciendo uso de esa clave, me transforme cada elemento de este conjunto de mensajes en un elemento del conjunto de cifrados, de modo que sea posible hacer el proceso inverso, es decir, que a partir del elemento del conjunto de cifrados que yo obtuve mediante la clave de aquí, pueda recuperar el mensaje en texto plano. Pero que si no tengo esta clave, no puedo hacerlo, ¿vale? Y si ya empezamos a pensar en un ejercicio automatizado, digamos, de un modo casi industrial, de esta tarea, seguramente a muchos lo que nos viene a la mente es esta amiga de aquí, que para los que no sepan lo que es, pues se trata de un enigma, y para los que sepan lo que es, también, porque efectivamente es la máquina enigma que utilizaban el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Y sobre esto sí que me gustaría hacer un comentario, y es que es verdad que esta máquina digamos que es muy conocida por la gran repercusión que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial, y parece que era la única máquina y que era la máquina, pero en realidad había y ha habido más máquinas similares a esta que funcionaban de un modo pues más o menos parecido, pero digamos que esta, por motivos históricos y por motivos de su potencia, pues es la que ha quedado un poco en el imaginario colectivo. Bien, vamos a hacer un repaso. Si a lo mejor algunos conocéis cómo funciona la máquina, pero bueno, vamos a hacer un repaso muy por encima en qué consiste, porque creo que sí que tiene un interés. Esta máquina, como veis, tiene varias partes. Tiene aquí unas piezas que vamos a ver ahora, que son estas piezas circulares, que son unos rotores. Aquí tenemos unas teclas que se van pulsando y aquí unas lucecitas. Bien, pues esta máquina, como digo, se divide en varias partes, que son las que permiten generar el proceso criptográfico. Inicialmente tenía 3 rotores, aunque después se añadió alguno más. Tenía 3 rotores que además se podían desmontar y ordenar en cualquier orden. Se podían montar en cualquier orden, y al final del punto donde se conectaban había otra, no un rotor, pero un reflector similar a estos, pero que lo que hacía era reflejar la corriente. Entonces, cada uno de ellos, como vemos aquí, lo que hacía es conectarme una posición de entre 26, que se correspondían con las 26 letras del alfabeto, con otra distinta, ¿vale? Y la gracia de esto es que se llaman rotores precisamente porque cada vez que se pulsaba una tecla, cada vez que se encriptaba un símbolo, el primer rotor giraba una posición. De modo que lo que, digamos, la clave o el proceso de encriptado de una única letra, para la siguiente ya cambiaba. Además, posteriormente se le añadió un clavijero que lo que hacía era, a su vez, conectar 10 pares de letras, de modo que si se pulsaba una de las letras, automáticamente se convertía en otra por aquí, que después iba a los rotores y demás. Es decir, el proceso completo consistía en lo siguiente. Si yo, por ejemplo, pulsaba la tecla A, esta A, la corriente, la conducía a la correspondiente letra A aquí. Si estaba enchufada mediante uno de estos cables, como por ejemplo sería este caso, pues la corriente la transformaba en esta letra de aquí, que es la M, creo. Y si no estaba conectada, pues simplemente salía la A. Entonces, fijaos que ahí, digamos que había incluso una doble posibilidad de que pudiera convertirse o no. Bueno, pues esta salida iba a los rotores. El primer rotor pues generaba, digamos, la sustitución o la transformación de una letra en otra correspondiente. Él se mandaba la corriente al segundo rotor, que a su vez hacía la misma transformación. Esa mandaba
al tercer rotor, que hacía no la misma transformación, hacía su transformación correspondiente, porque este cableado en cada uno de los rotores era diferente. Después llegaba al reflector, que reflejaba la corriente saliendo por otra letra, que a su vez la volvía a enviar al tercer rotor, que la transformaba, enviaba al segundo, que la transformaba también, enviaba al primero, que la transformaba, volvía a salir por aquí, volvía al clavijero, por la letra que fuera, que a su vez si estaba conectada, perdón, aquí, a su vez si estaba conectada, pues la transformaba en otra letra, y esa era la letra que se iluminaba ahí. Es decir, un cacao increíble. De hecho, el número de posibles posiciones que podía tomar es aproximadamente de 2 elevado a 67, ¿vale? Y como elemento comparativo, se estima que en el universo el número de átomos es 2 elevado a 80, ¿vale? Es decir, que el número de posibles posiciones que teníamos ahí era muy, muy grande. Y como digo, cada vez que se pulsaba una letra, este primer rotor iba cambiando. Pero es que además ese primer rotor tenía una pestaña, de modo que en ciertas posiciones hacía que se moviera el segundo, pues como un cuenta kilómetros, solo que en vez de ser en el 0, pues era en otra posición. Y a su vez en un momento dado movía el primer de aquí. Bien, claro, todos sabemos, ahora ya con un poco de ventajismo, sabemos que esta máquina fue muy útil, pero no fue infalible, ¿vale? Y si hablamos de la máquina Enigma, pues seguramente todos pensaremos en Turing, pero es justo decir que antes de Turing, pues hubo un grupo de matemáticos polacos, y el más relevante es este señor de aquí, Marian Rejewski, que se dio cuenta de algo que seguramente todos tenemos en mente, y es que al final, cuando yo hago esto, lo que estoy haciendo son permutaciones en un conjunto de 26 elementos, pero él, digamos que tuvo la lucidez de aplicar eso y sacarle partido, ¿vale? Entonces, ¿él qué es lo que hizo? Dijo, bueno, cada uno de los rotores lo voy a pensar como una permutación dentro de un conjunto de 26, las llamaba alfas 1, alfas 2, alfas 3, y entonces el proceso de, claro, él atacó la máquina más simple cuando solamente había 3 rotores y cuando todavía no estaba el clavijero. Como digo, él al primer rotor pues lo llamó la permutación alfas 1, a la segunda alfas 2, a la tercera alfas 3, y se dio cuenta, bueno, algo que también es más o menos fácil de ver, que el proceso de ida y vuelta en realidad consiste en aplicar esta permutación, esta y esta, la permutación por el reflector, y ahora es la inversa de esta de aquí, la inversa de esta de aquí, la inversa de esta de aquí, ¿vale? Es decir, que este proceso del tercer rotor, reflector y tercer rotor, se puede expresar como la permutación alfa 3, la del rotor y la inversa de la alfa 3. Es decir, lo que se llama la conjugada de alfa por de la ρ por alfa sub 3. Entonces, en el fondo, todo esto es una permutación que va variando, y él estudió la forma en que variaba, teniendo en cuenta que el giro lo que hacía era desplazar este rotor en una posición, y a ese giro lo llamó sigma, ¿vale? Entonces, y desplazamientos, pues en el fondo era aplicar, cuando viene por aquí, sigma y veces, cuando llega al final, aplicar aquí sigma y veces, y a la salida sigma a la menos 1, y cuando vuelve a llegar al final, pues volver a aplicar sigma y sigma a la menos 1. Bueno, sin entrar en detalles, él sistematizó el funcionamiento de la máquina inicial en términos de permutaciones, y se dio cuenta que teniendo el número suficiente de mensajes cifrados podía extraer información sobre cómo eran estas permutaciones, y sobre todo sobre cómo eran los ciclos que podían descomponerse estas permutaciones, y a partir de ahí intentar romper o encontrar la clave. Entonces, como pone aquí, bueno, pues él fue el que le dio el testigo a Alan Turing, y digamos que su trabajo, si no se puede decir que rompió la máquina final, sí que sirvió a Turing para darle muchas ideas. Y aquí vemos a Turing con la máquina que él diseñó, que seguramente a muchos nos suena por la película,
Cuando veíamos estos en la película, cada uno de estos círculos moverse, cada uno de estos está simulando una de las una máquina enigma, es decir, está utilizando muchísimas posibilidades. Entonces, es verdad que hay mucho de fuerza bruta en el trabajo de romper la máquina enigma, pues realizado por todo este computador y por todas estas muchísimas simuladores de máquinas enigma, pero es verdad también que lo que hay detrás es una simplificación brutal utilizando matemáticas, ¿vale? Entonces, como suele pasar, lo que sale en la foto es la máquina, o antes la pantallita con los numeritos en verde, pero realmente lo que tiene la potencia de esto es la parte matemática, que es, digamos, lo que deja la cosa ya prácticamente resuelta para que la fuerza bruta sí sea factible. Entonces, los objetivos de la charla que quería dar hoy, que está muy bien que los comente cuando llevo ya a lo mejor 20 minutos, es precisamente ver cómo detrás de lo que muchas veces asumimos que es cálculos basados en pues eso, en ordenadores superpotentes, realmente la fuerza que tiene eso, la seguridad, está basada en problemas matemáticos que se pueden explicar o se pueden plantear con un lápiz y un papel, ¿vale? Otra cosa es resolverlos, y se pueden resolver o no en función de ciertas circunstancias, ¿vale? Entonces, de nuevo, volvemos a ponernos en situación de yo quiero transformar una serie de mensajes en un conjunto o cada uno de ellos en un mensaje cifrado que solamente sea accesible si yo tengo esta clave de aquí, ¿vale? Y una cosa o algo que se puede hacer es lo siguiente. Claro, Turing trabajaba con un conjunto de 26 elementos que eran, bueno, Turing no, la máquina Enigma y claro, Turing trabajaban con un conjunto de 26 elementos, es decir, es un alfabeto, un conjunto de datos relativamente pequeño. Claro, yo puedo aumentar el conjunto de elementos con los que voy a trabajar, el conjunto de mensajes que yo quiero modificar, pues como en vez de encriptando, desencriptando letra por letra, pues cogiendo bloques muy grandes y transformando cada uno de esos bloques muy grandes en un numerito. Y entonces, en vez de trabajar en Z módulo 26 o en un conjunto de 26 elementos, pues puedo trabajar en un Z módulo algo muy grande, ¿vale? Y aquí puedo utilizar lo siguiente. Yo sé que cualquier número elevado al indicador de Euler de este n más 1 me devuelve el mismo m módulo n. Es decir, cuando yo haga cuentas en z módulo n, perdón, m elevado al indicador de Euler más 1 me devuelve este valor de aquí. ¿Y yo qué es lo que puedo hacer entonces? Bueno, pues si yo cojo un elemento que tenga inverso en z módulo phi de n y calculo su inverso, es decir, que d por e sea igual a 1 módulo n, pues yo sé que cuando eleve m a d por e, va a quedarme un múltiplo de phi de n más 1, es decir, cuando eleve m a d por e, me va a quedar m otra vez. Es decir, cuando eleve m a d por e, o lo que es lo mismo, primero a e y después a d, recupero el valor original. Y fijaos que aquí lo que estamos haciendo es algo que en 2 pasos me devuelve el valor original. Y esto a lo mejor me conecta con mi idea anterior, que es hacer una operación, hacer otra y que me devuelva el valor inicial, donde además este valor que tengo aquí entre paréntesis, m elevado a e, no me dice nada sobre cuánto vale m, porque m elevado a e, módulo n, pues me saldrá lo que me salga, ¿vale? Entonces, pues esto es otro enfoque de la misma idea, de poder transformar esta m en algo que sea, digamos, que no tenga una relación directa con esta m y que yo pueda recuperarla a partir de esta d, que tiene una relación directa con esta clave de aquí. Esta es la clave que yo voy a utilizar para encriptar, esta es la clave que yo voy a utilizar para desencriptar. Bueno, pues tiene una relación completamente directa que son inversas módulo phi de n, que es un poco lo que teníamos antes. Es decir, yo tengo dos
cosas que me permiten hacer un procedimiento y el procedimiento contrario para volver a recuperarlo. Entonces, si yo quiero comunicarme con alguien, yo le puedo decir, bueno, pues vamos a utilizar esta clave, vamos a utilizar esta E y esta D. Entonces yo utilizo la E y tú utilizas la D. Vale, fenomenal. Al final, tener la E y tener la D es lo mismo, porque yo puedo calcular una parte y de la otra porque son inversas módulo phi de n. Pero claro, aquí se me está escapando un detalle importante, y es que yo estoy asumiendo muy alegremente que yo puedo hacer este cálculo módulo phi de n. ¿Por qué? Porque el indicador de Euler de n yo lo sé calcular. O sea, el indicador de Euler de n se sabe exactamente cómo es, siempre y cuando yo sepa cuál es la descomposición de n mayúscula. Es decir, si yo sé cuál es la descomposición en factores primos de n mayúscula, yo puedo calcular este indicador de Euler fenomenalmente y puedo hacer esta operación. Pero, si no lo sé, es decir, claro, evidentemente, si yo quiero establecer un canal de comunicación, no voy a ser tan tonto de coger una n mayúscula que yo no sepa calcular su phi de n. Entonces, bueno, pues voy a coger una que sí que lo sepa, ¿vale? Si yo cojo una n que es el producto de estos dos números primos, yo sé que su indicador de Euler es este de aquí. Y cuando yo quiera comunicarme con alguien, le diré, bueno, pues este es mi n y este es el phi de n, entonces calcúlate la d y ya está, ya nos comunicamos, pero no se lo digas a nadie. Pero claro, ¿y si yo no le digo a esa otra persona quién es el phi de n? Pues si yo no le digo a esa otra persona quién es el phi de n y solamente le doy la e, no pasa nada. ¿Por qué? Porque él puede hacer esta operación y para hacer esta operación módulo n no necesita esto, ni necesita la d. Yo sí la necesito, pero él no. Entonces, él puede hacer esta operación, puede enviarme este dato y yo puedo recuperar la m y él no necesita ni saber la d ni necesita saber la phi de n. Con lo cual, yo simplemente le puedo decir, toma, la e es esta y despreocúpate de lo demás. Pero claro, eso tiene otra implicación, que es la siguiente. Si yo le digo que utilice esta E para encriptar y que se despreocupe de esto, si él quisiera calcular esto por lo que fuera, no podría. No podría si no sabe descomponer esta n mayúscula. Y si yo cojo esta n mayúscula como el producto de dos números primos que por lo que sea no se pueda factorizar, pues él no va a poder calcular ni este phi de n ni esta d y le da igual. Es decir, va a seguir pudiendo hacer esto. Entonces, si la persona que quiere encriptar para comunicarse conmigo puede hacer esto y no va a poder nunca calcular esta D, porque diría, bueno, ¿para qué va a querer desencriptar si ya sabe cuál es el mensaje? Bueno, pero claro, si nadie, ni siquiera el usuario autorizado, puede calcular esta D, yo puedo asumir que un posible atacante tampoco. Y entonces, en vez de tener que ponerme de acuerdo con esa persona para que los dos tengamos en secreto quién es la E, la D y la phi de n, yo no necesito hacer eso. Yo puedo decir, quien quiera encriptar, la E es esta, que encripte con esa E. Y yo ya me preocuparé de hacer esta parte. ¿Y cómo lo vas a hacer? No te lo voy a decir. No te voy a decir ni quién es esto, ni quién es la D, porque no sé cuáles son tus intenciones. Pero yo lo voy a poder hacer. Entonces, claro, eso que me permite que yo no tenga que estar en contacto directo con la persona con la que me voy a comunicar. Yo le puedo decir, utiliza esto, que yo ya desencriptaré. Y eso es un salto relevante porque es lo que me permite pasar a lo que se conoce como criptografía de clave pública. Es decir, yo ahora puedo publicar la clave con la que yo quiero desencriptar. Los nazis no podían publicar la clave que usaban para la máquina Enigma, o el que hace el jueguecito este de desencriptar con el papel y el lápiz tampoco puede publicar cuál es el método que está utilizando. En cambio aquí yo sí lo puedo hacer, ¿vale? Entonces, fijaos que el receptor puede publicar esa clave de encriptación y no necesita tener que compartirla con una persona. Se establece un canal seguro entre las dos partes sin un contacto directo porque, claro, antes, si yo me quería poner de acuerdo con otra persona para establecer un canal, de algún modo teníamos que comunicarnos de forma segura para compartir la clave secreta. Ahora ya eso no lo necesito. Yo digo, el que quiera encriptar algo, el que quiera decirme algo, aquí tiene mi clave pública, que lo haga. ¿Vale? Y esto tiene otra implicación, que es esto que pongo aquí. Fijaos que, a su vez, la parte que tiene la D puede utilizar esa clave privada para confirmar su identidad. Es decir, si yo digo,
esta es mi clave pública, alguien puede decir, bueno, esa será tu clave pública o a lo mejor se la has copiado a tu vecino. Yo puedo decir, no, mira, tú encríptame lo que quieras con esto y yo te voy a devolver el mensaje que me has dado con la clave privada que le corresponde, porque solo yo puedo hacerlo, porque solo yo tengo esa clave privada. Entonces, eso está asegurando que él efectivamente tiene la clave privada, es decir, que él es quien dice ser, ¿vale? Y fijaos que la seguridad en estos sistemas se basa en que la relación entre esas dos claves, que sabemos a nivel teórico cuál es, en la práctica yo no la pueda encontrar o no pueda encontrar una a partir de la otra, ¿vale? Entonces, la criptografía de clave pública, pues digamos que ha sido el gran salto, o fue el gran salto de los años 70-80 para poder establecer un montón de mecanismos de comunicación y que de hecho pues seguimos utilizando a día de hoy en múltiples ámbitos. Entonces, fijaos que lo que digo aquí es que la seguridad se basa en mantener secreta la relación entre las claves. Es decir, ¿en qué se basa la seguridad aquí? En que esta N mayúscula, que está al alcance de todo el mundo, porque todo el mundo sabe, módulo, quién tiene que hacer las cuentas, no me permita calcular esta D. Es decir, no pueda calcular esta D si no sé módulo quién la tengo que calcular. Es decir, si yo no sé calcular este indicador de Euler. Y para calcular este indicador de Euler, ¿qué necesito? Factorizar este número. Entonces, en este caso, el problema que buscamos para ocultar el secreto se basa precisamente en el problema de factorizar un número entero y que no se pueda realizar. Y de hecho esto nos sonará cuando a veces salen las noticias de que la criptografía se basa en los números primos y no sé qué. Pues es precisamente eso, en que no pueda factorizar el producto de dos números primos. Hay otro problema que está muy relacionado con el anterior, que de hecho es equivalente, que es el problema del logaritmo discreto. Y como vemos aquí, pues también hablamos de que hay una tarea muy fácil y hay una tarea muy difícil, ¿vale? Entonces se supone que la fácil es la que me ayuda, digamos, a la parte pública y la difícil es la que me mantiene la seguridad de la privada. ¿Y en qué consiste este problema? Bueno, pues si yo tengo z módulo un número primo, los invertibles aquí, es decir, todos menos el 0, esto forma un grupo cíclico con un generador, con un cierto generador G, ¿vale? Entonces, cualquier elemento de este conjunto, pues lógicamente yo lo puedo poner como ese G elevado a cierta potencia. La cuestión es, si yo tengo este elemento B, ¿cuál es esa potencia a la que es igual, cuál es la potencia de G a la que es igual B? O lo que es lo mismo, ¿a qué número tengo que elevar G para que me dé B? O lo que es lo mismo, ¿cuál es el logaritmo de B en base G? Módulo P. Por eso este es el problema que se denomina el problema del logaritmo discreto, ¿vale? Entonces, en este problema tengo dos aspectos. Tengo un aspecto, una parte que es muy fácil de calcular, que es, dado un R, calcular su potencia módulo P. Esto es muy sencillo, con números de 200, 300, 400 cifras, las que queráis, ¿vale? Se hace así. Y en cambio esto es computacionalmente complicado. Es decir, es más fácil hacer esto con números de 300 cifras que hacer esto con números de 3 cifras, ¿vale? Entonces, la idea, hay varios criptosistemas que se basan precisamente en esta dificultad. Vamos a ver un par de ejemplos. Uno es el algoritmo del Gamal, para establecer una comunicación entre dos partes. Entonces, hay una parte que establece, se establece un número primo, o sea, se establece el campo de juego que todos conocen, que es el Z módulo P, donde vamos a hacer las operaciones, y el generador de este grupo cíclico, ¿vale? Y ahora el usuario que quiere recibir el mensaje dice, bueno, voy a establecer mi clave privada y voy a coger un elemento de aquí. Y voy a calcular G elevado a esta clave privada. Entonces, evidentemente, estos dos valores, la E y la D, están muy relacionados y además esto se calcula de nuevo de una manera muy sencilla. Ahora bien, si yo tengo esto, ¿puedo calcular esto? Pues si yo tengo esto, calcular esto equivale a calcular el logaritmo de este valor E en base G.
Y acabamos de decir que eso es muy difícil. Entonces, ¿en qué consistiría este protocolo de cifrado? Bueno, pues si yo quiero mandar un mensaje, voy a, para ese mensaje, voy a coger la clave pública del receptor, voy a a coger un número aquí en Z módulo P aleatorio, el que sea, bueno, evidentemente pues no voy a coger ni el 0 ni el 1, ni P la menos 1, bueno, voy a coger un número cualquiera y voy a calcular esta pareja, G elevado a K y M por este valor elevado a K, ¿vale? Y cuando al receptor le llegue una pareja que sabe que tiene esta forma, aunque no sabe quién es K, porque esta la ha cogido el emisor aleatoriamente y lógicamente tampoco sabe quién es el mensaje, lo que puede hacer es esta cuenta de aquí. Es decir, voy a coger esta parte de aquí, la elevo a la clave privada, calculo su inverso, que todo esto lo puedo hacer, y lo multiplico por I. Y fijaos que E elevado a K en realidad es G elevado a D elevado a K, mientras que X es G elevado a K elevado a D a la menos 1. Es decir, cuando yo haga este producto, se va a simplificar esta parte de aquí con esta parte de aquí, y me va a quedar la M, ¿vale? Un posible atacante tiene este valor y tiene este valor. Es decir, un posible atacante, asumimos siempre que todo el mundo sabe qué criptosistema se está utilizando, que todo el mundo tiene acceso al canal, es decir, todo el mundo tiene acceso a todos estos valores, el atacante sabe que está haciendo una operación de este tipo, y el atacante tiene este valor, tiene G elevado a K y tiene este valor. ¿Puede obtener la M? Hombre, podría obtener la M si pudiera obtener la K, ¿vale? Porque si yo sé quién es la K y sé quién es la E, pues elevo E elevado a menos K y simplifico aquí. O, más directo, si puedo sacar la D, pues podría hacer la misma operación que el receptor. En ambos casos necesita resolver un logaritmo discreto y computacionalmente no puede hacerlo, ¿vale? Y tenemos otro tipo de algoritmos que nos sirven para otro tipo de tareas, que es el intercambio de claves. Claro, cuando yo he hablado de criptografía de clave pública y de que esto era un salto y de que era fenomenal todo y tal, puede sonar a que la criptografía de clave privada pues ya ha quedado un poco para el pasado, y no es verdad. Es decir, la criptografía de clave privada tiene todo el sentido del mundo, sigue en uso a día de hoy, pero claro, tiene el problema que tenía antes, y es que si yo quiero utilizar criptografía de clave privada, necesito la clave. Y necesito poder compartir la clave entre dos personas. Entonces, claro, ¿cómo compartimos la clave? Pues quedamos ahí abajo el sábado, ¿vale? Pues hombre, si vamos a quedar ahí abajo el sábado para compartir la clave, pues ya te doy el mensaje. Se supone que si yo no puedo intercambiar mensaje, pues no debe ser muy fácil compartir la clave. Bueno, pues esto nos permite dar un método de que ambas partes generen un valor común, es decir, generen una clave común, sin contacto directo, que pueden utilizar después para criptografía de clave privada o para lo que sea. ¿Cómo pueden hacer esto? Bueno, pues de nuevo, las dos partes van a utilizar un proceso similar al de antes, partiendo cada una de una clave secreta, que la llamamos D, y generando la clave pública correspondiente, ESU A y ESU B, ¿vale? Ahora, como esta clave es pública, A se la puede mandar a B. Y como esta clave es pública, B se la puede mandar a A. Entonces A tiene su clave secreta, su clave pública y la clave pública de B. Y B lo mismo, ¿vale? Y entonces A puede hacer esta operación, puede coger esta parte pública de B y elevarla a su clave secreta, ¿vale? Y si yo veo esta operación elevado a B, que es G elevado a D, B, a su vez elevado a DA, me queda este valor de aquí. Mientras que B coge la clave pública de A y la eleva a su clave secreta, elevado a, su A es G elevado a DA, G elevado a DA a su vez elevado a B, me da este valor que es el mismo de aquí. Y los dos se ponen de acuerdo en un mismo valor, ¿vale? Sin que hayan tenido que coincidir, ¿vale? También muy popular como uso en criptografía de clave pública, pues seguramente nos suena a lo mejor que hay criptografía de curvas elípticas, ¿vale? Además, de hecho, el blockchain y demás, pues usa esto bastante.
Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, pues en realidad vamos a ver que la criptografía de curvas elípticas en el fondo es muy similar a la criptografía basada en el logaritmo discreto, solo que si ahí teníamos un grupo cíclico, pues aquí vamos a usar otro. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ¿qué es una curva cíclica? Se me ha olvidado decir antes que la intención es un poco exponer distintos problemas y dejar un poco la idea de qué tipo de problemas hay sin entrar en muchos detalles, ¿vale? Bueno, pues porque tampoco da tiempo y porque, bueno, ya que han venido algunos compañeros de informática, tampoco queremos que salgan despavoridos. Entonces, como no queremos que se asusten y que piensen que somos gente normal, vamos simplemente a decir que una curva elíptica, pues es una curva que verifica una ecuación de este tipo, que además puedo hacer distintas operaciones con ella y tener otras ecuaciones. Pero bueno, simplemente decir que hay las curvas elípticas verifican una ecuación que es muy conocida, ¿vale? Son puntos x, y que verifican esta ecuación y vamos a añadir también un punto en el infinito, ¿vale? Es decir, un punto que estará por aquí arriba que vamos a asumir que si yo trazo rectas verticales, pues corta a la curva en un punto que yo no veo, que es el punto del infinito. Y ya está. Bien, ¿cuál es la gracia de las curvas elípticas? ¿Por qué tienen uso en criptografía? Porque los puntos de las curvas elípticas, aparte de verificar esta ecuación, se pueden sumar. Y entonces, ¿qué significa que yo pueda sumar dos puntos? Pues que yo cojo un punto, cojo otro punto y el resultado es otro punto de la curva, que además verifica la ecuación. Y eso no es algo inmediato ni trivial, ¿vale? Y sin embargo, las curvas elípticas lo verifican. Y de hecho, es una suma que es conmutativa y tiene su elemento neutro y tenemos el opuesto y demás. Es decir, tenemos la suma de toda la vida pues con puntos de la curva. Y además es también muy gráfico ver cómo se hace esa suma. ¿Cómo se hace esa suma? Pues yo cojo imaginaos que yo quiero sumar estos dos puntos. Pues cojo la recta que los une y como esta es una curva de grado 3, pues me va a cortar en un tercer punto, que es este de aquí. Y ahora este tercer punto voy a trazar una recta vertical que pase por él, o lo que es lo mismo, una recta que pasa por este y por el punto ese del infinito que decimos que está por ahí arriba, y como tengo una recta que pasa por ahí arriba, por ese punto, por este, pues cortará en un tercer punto. Bueno, pues este es el que vamos a definir que es la suma de este y este. ¿Por qué? Porque funciona y ya está, ¿vale? O sea, es decir, la suma de este más este se define así y además es muy sencillo y se ve y funciona siempre. Evidentemente es muy fácil ver, entre otras cosas, que si yo sumo P1 más P2 es lo mismo que sumar P2 más P1. Es decir, que es una suma conmutativa. Y claro, si yo puedo sumar dos puntos distintos, también puedo sumar dos puntos de la curva, puede ser dos veces el mismo punto. ¿Y cuál es la recta que me une dos veces, el mismo punto? Pues la tangente. Entonces, si yo quiero sumar P1 más P1, lo que hago es tomar la tangente a la curva que pasa por ese punto, entonces me cortará la curva en un tercer punto, aquí trazo la vertical, donde corta aquí abajo, pues este es el que yo defino dos veces este, o P1 más P1. Y claro, si puedo hacer P1 más P1, puedo hacer 2P1 más P1, es decir, yo puedo hacer 3P1, 4P1, 5P1. De hecho, se puede comprobar fácilmente que, primero, que ese punto que llamamos el punto al infinito es el elemento neutro de la suma. ¿Por qué? Porque si yo cojo cualquier punto y lo sumo con ese, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trazar una línea que una o que corte o que una este punto con ese otro que está por ahí arriba, es decir, una línea vertical. Ahora, esa línea vertical va a cortar en otro punto y decíamos, y en ese otro punto que corta trazo una línea vertical y donde vuelva a cortar, esa es la suma. Y claro, lógicamente vuelvo a donde estaba. Es decir, si sumo este punto con el punto del infinito, me queda otra vez el mismo punto, ¿vale? Y de hecho, puedo comprobar que este de aquí abajo, este de la vertical, es el opuesto de este respecto de la suma. Es decir, si yo sumo este más este, me va a quedar el cero de esta suma, que es ese punto del infinito, ¿vale? Entonces, en las curvas elípticas yo puedo hacer esta cosa que es tan peculiar, pero cada vez es tan útil. Es decir, yo puedo sumar puntos y además tengo un método, un gráfico muy sencillo de ver y si tengo la ecuación de la curva, y de hecho con otras formas o con otras ecuaciones de la misma curva, pues se tienen los cómputos, se sabe cómo se hacen
los cálculos de las coordenadas y son pues computacionalmente muy sencillos, ¿vale? Entonces, ¿qué decía antes? Que al final esta criptografía o estas operaciones o la criptografía sobre curvas elípticas en el fondo es hacer algo muy similar a lo que hacíamos con el logaritmo discreto, pero lo que en un sitio teníamos un conjunto, un grupo cíclico, pues aquí tendremos otro, porque fijaos una cosa, cuando yo haga operaciones cuando yo considere estas curvas, voy a considerar curvas con números que tengan sentido para mí a la hora de interpretar o de expresar información. Es decir, voy a hacer las operaciones en z módulo algo, y para poder hacer las operaciones o para poder representar curvas en z módulo algo, pues es más que conveniente que ese módulo algo sea un número primo, es decir, las haga sobre un cuerpo. Entonces, voy a hacer las operaciones en un cuerpo finito. Entonces, lógicamente, el número de puntos que yo voy a tener en una curva de estas, pues también va a ser finito, ¿vale? Entonces, decía que aquí, en el problema del logaritmo discreto, pues yo tengo un grupo cíclico de esta forma, pues sobre curvas elípticas, yo voy a tener un grupo cíclico generado por un punto que, ¿cómo lo tengo? Pues el punto, dos veces el punto, tres veces el punto, y puesto que el número de puntos que yo tengo en la curva, definida sobre un grupo, sobre un cuerpo finito, es finito, pues esto en algún momento dado me dará igual a 0. ¿Vale? Aquí decíamos que tenía una operación muy sencilla, que era ¿cuál? Pues dado un número r, calcular g elevado a r. ¿Vale? Esta operación era muy sencilla. Bueno, pues ¿qué operación aquí es muy sencilla? Si yo tengo un p aquí, yo puedo calcular un múltiplo de ese punto. ¿Vale? Yo puedo calcular un q que sea un múltiplo de ese punto que pertenece, lógicamente, a este grupo de aquí. Y decía, y aquí tengo una operación muy relacionada con esta, pero que si esta es muy sencilla, esta es muy complicada. ¿Y cuál era la operación? Que si yo aquí puedo calcular fácilmente cuál es la potencia, lo que no puedo calcular tan fácilmente es el logaritmo. Bueno, pues si yo aquí puedo calcular muy fácilmente el múltiplo de un punto, lo que aquí no puedo calcular es que si yo sé quién es este Q, que sé que pertenece al grupo generado por este punto P, lo que no puedo calcular es por qué valor tengo que multiplicar el P para que me dé Q. ¿Vale? Ese es el análogo a esta operación. Entonces, al final, todos los algoritmos que se tienen basados en el problema del logaritmo discreto, pues tienen, digamos, su contraparte sobre curvas elípticas. Pues los dos algoritmos que hemos visto, pues tienen su equivalente sobre curvas elípticas. ¿Y por qué las curvas elípticas son tan famosas? Porque los parámetros que necesito para el mismo nivel de seguridad, el tamaño de las claves, es muchísimo más pequeño. Entonces, digamos que compartir claves y hacer las operaciones es mucho más sencillo, aunque nos parezca raro que sobre un objeto geométrico sea más sencillo hacer operaciones que sobre números, en realidad es así. Entonces, las curvas elípticas son, digamos, hay un amplísimo estudio sobre criptografía de curvas elípticas precisamente por eso. Y además sabemos que este problema puede reducirse a uno del problema del logaritmo discreto sobre una extensión del cuerpo en el que esté definida la curva. ¿Vale? Entonces, digamos que este es el tercer tipo de problema más habitual en criptografía de clave pública. Y pues todo esto pues ya nos lleva un poco a la felicidad y a la tranquilidad de decir, bueno, pues las comunicaciones están seguras, todo va bien, y en ese momento llegó Peter Shor. Bueno, en ese momento que era 1994, que a lo mejor algunos no habíais nacido todavía. ¿Y quién es Peter Shor? Pues Peter Shor es un señor que en un momento dado pues, publicó este artículo aquí en el que proponía dos algoritmos que funcionaban no con computación clásica, sino con computación cuántica, que permitían, para nuestra desgracia, resolver el problema del logaritmo discreto y el problema de la factorización. ¿Y eso qué significa? Que si yo puedo resolver el problema del logaritmo discreto y soy un atacante, pues estoy de enhorabuena, o el de la factorización. Pero si soy alguien que quiere mantener seguras las comunicaciones, pues claro, el problema de factorización no me vale, el del logaritmo discreto tampoco, y curvas elípticas es equivalente a los otros, estoy perdido. Entonces, ¿cuál es mi único consuelo? Que
esto de la computación cuántica, y más en 1994, pues bueno, es una cosa que a lo mejor está muy bien para las series o tal, pero bueno, mañana no va a pasar. Pero claro, en 1994 no iba a pasar mañana, pero es que en 2024 a lo mejor ya está pasando, ¿vale? Entonces, esto, digamos que en su momento tenía un interés teórico, pero a día de hoy nos tiene que poner muy nerviosos, ¿vale? Y bueno, no voy a entrar mucho en detalle porque no es el tema de la charla y también tengo que reconocer que tampoco tengo un amplio conocimiento sobre este tema, pero sí me gustaría pues dar algunas pinceladas sobre computación cuántica. La parte buena es que, bueno, pues hay una compañera vuestra que está haciendo el TFG sobre computación cuántica y quien tenga dudas sobre esto, pues ella seguramente le podrá resolver todas esas preguntas. Es más, como la defensa de los TFGs es pública, pues estáis invitados a acudir a su defensa. Por eso yo decía al principio que esta podía ser la primera charla de un ciclo de conferencias. Bueno, pues podéis interpretar esa defensa de ese TFG como una ampliación de este tema. Bien, tres cosas sobre computación cuántica. ¿En qué se basa la computación cuántica? Bueno, pues en representar la información mediante qubits que se representan usando un espacio vectorial complejo y operaciones unitarios sobre este, que a diferencia de lo que estamos acostumbrados, el valor del vector no se conoce, el estado del qubit no se conoce. Se puede conocer si realiza lo que se llama una medición utilizando algunos de estos operadores y en ese caso se acabaría con una propiedad, digamos, muy útil de los qubits, que es la posible superposición de estados, ¿vale? Entonces, lo que sí hacen estos operadores, si yo no hago esa medición, es trasladar un qubit del subespacio en el que está. Yo sé que está en un subespacio, no sé cuál es el valor, pero sé que está en un subespacio y sé que si aplico tal operador, lo traslado a otro subespacio ortogonal. Y lo que sí ocurre es que mediante esos operadores se pueden definir lo que se llaman puertas cuánticas y con esos operadores o en esas puertas cuánticas es en lo que se basaba el algoritmo de Peter-Shor, que nos permite factorizar números enteros en tiempo polinómico, es decir, eficientemente en la práctica, o otras tareas como determinar el periodo de una función booleana, encontrar ciertos elementos que verifican ciertas condiciones, etcétera, ¿vale? A efectos nuestros, ¿qué es lo que nos interesa? Pues que tenemos el agua al cuello, ¿vale? Y en ese sentido sí que es verdad que distintas instituciones, digamos, que velan por los estándares de transmisión de la información, pues vieron las orejas al lobo y se pusieron manos a la obra. Y entre ellas está pues el Instituto de Estándares americano, el Instituto de Estándares de Comunicación europeo y el japonés, que los tres, cada uno a su modo, pues han empezado a desarrollar iniciativas para establecer estándares de computación, de criptografía cuántica, de modo que cuando esa computación sea una realidad ya tengamos automáticamente esos estándares. Porque claro, puede haber métodos muy buenos, pero ¿quién nos dice que no puedan romperse? ¿O quién nos dice que yo uso uno y tú usas el otro? La cuestión es utilizar un estándar para todos, ¿vale? Y particularmente relevante pues es un poco el concurso que comenzó el NIST. Fijaos que ya en 2016, que digamos pues era un concurso, básicamente consistía en envíame propuestas sobre métodos de cifrado y métodos de firma digital que resistan ataques de computación cuántica, ¿vale? Entonces, durante 3 años se recibieron unos 69, me parece, propuestas, y lo que se ha ido haciendo es en diversas rondas ir buscándole las cosquillas e ir eliminando. Hasta una ronda final que se publicaron los candidatos en 2022, creo, y que se basan fundamentalmente en tres problemas, que son los tres problemas que quiero comentar ahora para dar una visión ya más completa y con lo que terminaría esta charla. El primero de los problemas está basado en la teoría de códigos y es
criptografía basada en códigos, ¿vale? Y aquí pues está un poco seguramente quien conozca esto pues lo conoce bien, y quien no haya visto nada de códigos nunca, pues seguramente todo esto le suena chino. Entonces voy a intentar hacer un resumen de 2 minutos en qué consiste esto. Supongamos que tenemos un subespacio vectorial, ¿vale? En Fn, y yo cojo un vector de aquí. Pregunta: si yo cojo este vector, un vector cualquiera, y le cambio una coordenada, ¿ese vector sigue estando en el subespacio vectorial? Respuesta: pues puede que sí o puede que no. Y claro, si nos paramos a pensar, cambiar una coordenada en el fondo es sumar un valor a esa coordenada, lo que es lo mismo, sumarle a este vector otro vector que tenga ceros en todas las demás coordenadas y un valor en esa. Es decir, ¿el resultado sigue estando en el subespacio? Pues estará en el subespacio si ese vector que tiene distinto de 0 en esa coordenada concreta también está en el subespacio, que normalmente no va a pasar, es decir, es una cosa más bien rara. Entonces, en general, si yo toqueteo este vector, toqueteo una coordenada aquí, ¿el resultado va a seguir estando en el subespacio? Pues normalmente no, ¿vale? De hecho, no es muy difícil comprobar que si está o si no está. Si lo compruebo, y es muy sencillo. La pregunta adicional es: ¿y cuántas coordenadas yo puedo cambiar sin que eso siga estando en el subespacio? ¿O cuántas como mínimo tengo que cambiar para que sí esté en el subespacio? Pues esa pregunta ya no es tan sencilla, ¿vale? Es decir, ¿cómo tiene que ser este vector o cuántas coordenadas distintas de 0 tiene que tener para que esto esté o no esté en el subespacio? Eso ya no es tan sencillo. Y luego hay otra pregunta, que es la siguiente. Si a mí me dan un vector que proviene de un vector de aquí y le han modificado algunas coordenadas, es decir, yo sé que proviene de alguno de aquí y le han cambiado algunas coordenadas, o le han sumado un vector con casi todas las coordenadas iguales a 0, pero algunas no. Yo puedo recuperar este vector de aquí, es decir, yo puedo toquetear este vector algunas coordenadas, las mínimas posibles, para volver a recuperar un vector que esté en mi subespacio vectorial. Y si puedo hacerlo, ¿cuál es el mínimo de coordenadas que tendría que cambiar? Pues, hombre, evidentemente, si cambio el número suficiente de coordenadas aquí, pues al final voy a dar con algún vector. O si le sumo un vector, el vector que yo necesite aquí, pues al final voy a recuperar un vector que esté aquí. La cuestión es hacer eso con el mínimo número de coordenadas distintas de 0. ¿Y eso cómo se hace? Pues esa pregunta es muy difícil. De hecho, es computacionalmente en la práctica inviable hacerlo, ¿vale? Entonces, en teoría de códigos, lo que se estudia es en qué casos eso sí se puede hacer. ¿Y cuándo se puede hacer? Cuando yo defino este subespacio, pues a mi imagen y semejanza. Es decir, cuando yo lo defino con mucho cuidado, con unas características muy concretas, que verifique no sé qué, no sé qué, no sé qué, para que yo pueda contestar esta pregunta. Entonces, cuando yo genero este subespacio para que yo pueda contestar esta pregunta y lo genero con mucho cuidado, entonces la puedo contestar y puedo realizar esta tarea. Pero si no, en general, para un subespacio en general, esto no se puede contestar, o no hay una forma eficiente de hacerlo, ¿vale? Entonces, si a este subespacio lo llamamos un código, ¿vale? Vamos a representarlo de la siguiente manera. Si este es un subespacio de aquí que tendrá una dimensión k, la que sea, pues si yo cojo una base de este subespacio, yo puedo definir una aplicación lineal, además inyectiva, cuya imagen sea este subespacio. ¿Y cuál es esa aplicación lineal? Pues cojo los vectores de la base, los pongo por columnas y esa aplicación lineal me genera una imagen que es precisamente este subespacio. ¿Cuál es esa imagen? Multiplicando G por U. ¿Por qué aquí multiplico U por G? Porque me lo vais a permitir. ¿Por qué? Porque en teoría de códigos, por razones que no vienen al caso, el criterio habitual es escribir no las matrices de la aplicación por columnas, sino por filas y multiplicar por la izquierda, ¿vale? Entonces, si soy coherente con eso, bueno, pues multiplico por la izquierda y todo el resto es igual. Entonces, volvemos aquí. Yo puedo, dado un vector que no está aquí en el subespacio, puedo cambiarle el mínimo número de coordenadas posibles para tener uno que sí esté en el subespacio. Pues si yo defino este subespacio, o equivalentemente si defino esta matriz G de una manera muy concreta, muy específica, que a mí me valga para eso y yo tenga un método de hacerlo, sí puedo. Y si no, no puedo, ¿vale? ¿Y cómo se utiliza esto para
generar un protocolo criptográfico? Pues hacemos lo siguiente. Yo genero una matriz de ese tipo de manera que yo puedo generar, que yo puedo contestar a esa pregunta, que yo puedo recuperar el vector, ¿vale? Yo tengo un método eficiente, computacionalmente eficiente de hacerlo. Y lo que voy a hacer va a ser disfrazarla para que quien no la conozca se crea que es una matriz, un subespacio general. Y como es un subespacio general, yo no puedo hacer la tarea de antes, ¿vale? Entonces, ¿cómo la disfrazo? Pues cojo una matriz de permutación, la multiplico por la derecha, es decir, intercambio, barajeo sus columnas, y luego la multiplico por una matriz invertible. Con lo cual, esta de aquí, esta M y esta G, el objetivo es que se parezcan lo mismo que un huevo a una apisonadora, ¿vale? O sea, nada. Y entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a mantener quién es esta G y cuál es el método para poder recuperar el vector del subespacio, lo voy a mantener en secreto y esto es lo que voy a publicar, ¿vale? Esta matriz disfrazada. Entonces, ¿qué le voy a decir a alguien que quiera encriptar? Le voy a decir, tú multiplícame lo que tú me quieras enviar, multiplícamelo por esta matriz. Que como esta matriz G es, digamos, tiene rango máximo porque representa una aplicación inyectiva y por tal y como he obtenido esta M también. Con lo cual, si tú me multiplicas algo por esta M, yo lo voy a poder recuperar. Y claro, el que quiere mandarme el mensaje me dice, sí, claro, tú lo puedes recuperar, pero el atacante también. Y eso no lo queremos. Y yo le digo, vale, no pasa nada, porque lo que vas a hacer es que cuando tú multipliques eso, vas a toquetear este vector. Vas a sumarle un vector E con un número de coordenadas que yo te diga que yo puedo manejar, ¿vale? Porque yo tengo este algoritmo. Como el posible atacante no tiene ese algoritmo para esta matriz M, en el momento en que tú aquí cambies una serie de coordenadas, él está perdido y no puede recuperar la M, pero yo sí, ¿vale? Entonces, el que encripta hace esto y cuando yo reciba este vector de esta forma, ¿qué es cómo le quito el disfraz a esto? Primero, multiplico por la inversa de esta P, con lo cual fijaos que aquí se me cancela esta P de aquí y ya solo me quedan la M, la S y la G. Y por otro lado, al multiplicar aquí por P, este vector es otro distinto, pero tiene la particularidad de que el mismo número de coordenadas distintas de 0 aquí son las que tiene aquí, porque esto es simplemente una permutación. Con lo cual, como yo tengo un método, y si yo ahora agrupo estas dos cosas de aquí como un vector en FK, como yo tengo un método para recuperar, para limpiar este error, lo limpio, porque yo tengo un método que funciona para la G, esto lo limpio y me quedo con la M por S, y como S es una matriz invertible que yo sé cuál es, recupero la M. Y ese es el procedimiento. Entonces, este procedimiento es conocido desde hace más de 40 años y, de hecho, es uno de los finalistas del concurso y además hay distintas variantes, pero la que es finalista es el sistema clásico. ¿Cuál es la pega que tiene esto? Que fijaos que las claves no es un número o dos valores o una pareja de valores, sino es toda una matriz. Es decir, las claves son muy grandes y que a la hora de encriptar la longitud del cifrado es más grande que la del mensaje, ¿vale? Quien tenga curiosidad por esto, se da la circunstancia de que hay un compañero vuestro que está haciendo el TFG sobre este tema. Entonces estáis invitados a su defensa del TFG, que sería también otra charla de este ciclo virtual. Bien, dos problemas y terminamos. Hay un problema muy curioso, se llama el problema de las isogenias entre curvas elípticas. Digamos que probablemente es la parte que sea un poco más técnica, entonces no voy a entrar mucho en detalles, pero bueno, simplemente una isogenia entre dos curvas elípticas que además se van a elegir de una manera muy especial para que todo, entre muchas comillas, vaya bien y las operaciones se puedan hacer de modo sencillo, es un isomorfismo entre las curvas elípticas que veíamos antes, que además me conserva la ley de grupo, ¿vale? Y cuando yo tenga dos curvas isomorfas, esas van a compartir un invariante, se llama el J invariante, que se calcula a partir de los coeficientes de la ecuación. Sobre cuerpos finitos, si dos curvas tienen el mismo número de puntos, yo sé que hay una isogenia entre ellas. Y yo sé que si tengo una curva y tengo una isogenia, pues calculo su imagen por la isogenia. Pero, y aquí está la parte difícil, si yo tengo dos curvas que sé que entre ellas hay una isogenia,
no es tan sencillo calcular cuál es la isogenia que me lleva de la una a la otra. Entonces, de nuevo, tengo una operación que es muy sencilla, partir de una curva y calcular su imagen por una isogenia, pero tengo otra parte muy similar, aparentemente, pero muy complicada, y es que a partir de dos curvas calcular la isogenia que me lleva de la una a la otra. Bien, ¿en qué se basa uno de los cifrados que, pues que llegó a la final de este concurso del NIST? Bueno, pues se basa en lo siguiente. Si yo fijo un grupo finito, yo sé que hay una única isogenia a partir de, bueno, un grupo finito en una curva, yo sé que hay una única isogenia cuyo núcleo es precisamente ese grupo, ¿vale? Bueno, pues yo puedo definir esta isogenia y a la imagen, a la curva imagen de aquí, la voy a denotar en módulo G. Bien, pues ¿cómo puedo hacer una cosa parecida a la que hacía antes de intercambiar o de fijar una clave común sin contacto directo? Bueno, pues vamos a tener dos usuarios A y B, ¿vale? Y resumiendo mucho lo que hay aquí, vamos a tener dos puntos que me generan el grupo de puntos de orden un cierto valor L sub 1 elevado a n, y dos puntos que me generan el grupo de puntos de orden L sub 2 elevado a m. Es decir, que si yo multiplico cualquier punto de aquí, cualquier combinación de estos por L sub 2m, por este número, me va a dar el punto del infinito, o el origen del el elemento neutro de la operación de grupo. Bien, pues lo que va a hacer cada uno de los usuarios es elegir un valor secreto A para este y B para este, y calcular el punto que se obtiene sumando P más A veces Q en este caso, o R más B veces S en este caso. Y a partir de del grupo cíclico generado por este punto, yo calculo la isogenia cuyo núcleo es esto de aquí, ¿vale? Y calculo esta isogenia. Y este a su vez calcula una isogenia cuyo núcleo es este grupo de aquí. Y ahora, este que tiene esta isogenia calcula las imágenes de estos dos puntos que está usando B, del R y el S. Y B calcula las imágenes por su isogenia del P y el Q. Y se las intercambian. Este le pasa aquí cuál es su isogenia y su nueva curva y cuáles son las imágenes por esta afinidad de esos puntos, y B hace lo mismo con este. Y ahora vuelve a hacer lo mismo, es decir, A coge los dos puntos que le ha pasado B, los vuelve a multiplicar por este A. Esto le genera un grupo finito y calcula la isogenia cuyo núcleo es este grupo finito de aquí. Y lo mismo para B, ¿vale? Y se da la circunstancia de que, bueno, no se da la circunstancia, lo que ocurre es que la isogenia, la imagen por esta isogenia cuyo núcleo es este grupo, es isomorfa a la que le queda B haciendo la operación similar, ¿vale? Entonces, ¿es la misma curva? Pues normalmente no, son isomorfas, pero ¿cuál es la ventaja? Que siendo isomorfas tienen el mismo invariante y ese es el valor que los dos acuerdan y comparten, ¿vale? Entonces, se da también la circunstancia de que hay un compañero vuestro que está haciendo el TFG sobre este tema, entonces quien esté interesado en este tema pues puede ir a su defensa del TFG. Y hay otra circunstancia, y es que, como digo, este sistema pasó a la final del NIST, y como menos de un mes y medio después de pasar a la final del concurso de estándares de cifrados que resisten la computación cuántica, pues alguien lo rompió con un portátil. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿O cuál es la debilidad? La debilidad está en cómo se implementa todo el proceso, es decir, no en que el problema sea complicado, sino en cómo se ha utilizado para la implementación del cifrado que se envió al concurso. Y lógicamente, pues digamos que toda la documentación está, pero digamos es un cifrado que se ha caído, pero el problema de las isogenias no pierde vigencia ni validez en términos de poder aportar cifrados, ¿vale? Y el último problema que quiero comentar es este es mucho más visual, es el problema de los retículos o la criptografía basada en retículos, que tiene una particularidad que es la siguiente. En la fase final
de este concurso del NIST, llegaron 5 métodos, uno basado en isogenias, que cayó, uno basado en McEllis clásico y 3 basados en retículos. Es decir, este método, este problema es aparentemente el más prometedor. ¿Cuál ha sido la conclusión? ¿Cogerlo? No, lo contrario. Cuando toda la seguridad futura depende de un único problema, tienes una debilidad. Entonces, lo que se ha hecho es ampliar esta fase final por si se envía algún otro tipo de cifrado basado en otro tipo de problema. Y fijaos que el Instituto de Estándares de Telecomunicaciones basa sus decisiones no en la capacidad de cómputo de no sé qué ordenador, sino en las dificultades del problema matemático que hay detrás. ¿Vale? Bueno, ¿qué es un retículo? Bueno, pues un retículo es un conjunto de puntos que se obtienen como combinaciones lineales de dos vectores y diréis, pues un espacio vectorial, un subespacio vectorial de toda la vida. No, porque esas combinaciones lineales tienen que tener coeficientes enteros, ¿vale? Entonces no tengo todos los puntos del plano, tengo solamente algunos los que obtengo como combinaciones lineales enteras de estos, por ejemplo, de estos dos de aquí o de estos dos de aquí. Y fijaos que, como pasa con los subespacios, yo puedo tener distintas bases, es decir, yo puedo tener todos estos puntos como combinaciones lineales de estos dos de aquí o como combinaciones lineales de estos dos de aquí. Y aquí es más peculiar porque puedo tener todos como combinaciones lineales de estos dos rojos o de estos dos de aquí. Y claro, en subespacios vectoriales me da igual una base que otra, pero aquí vamos a ver que a lo mejor hay unas bases que son mejores que otras. Y en retículos hay dos problemas fundamentales que son, si yo fijo una métrica, una distancia, tengo el problema de cuál es el vector más corto, es decir, entre todos los vectores que yo tengo aquí, cuál es el más corto de acuerdo a esa métrica. Pues, por ejemplo, en estos puntos, ¿cuál es el más corto? En este retículo generado por estos dos vectores negros. Este de aquí, este rojo, este negro, este azul, este otro de aquí. Y luego está el problema del vector más cercano. Si yo doy un punto cualquiera del plano, que no tiene por qué pertenecer al retículo, ¿cuál es el vector del retículo que está más cerca de este de aquí? ¿Vale? Para resolver esto, normalmente es más eficiente cuando yo tengo una base, entre comillas, bonita, una base buena, que es una cosa de este tipo, o una cosa de este tipo, que cuando tengo una cosa extraña como esta. ¿Vale? Y en eso se basa, digamos, un método que vamos a ver que no es el que, digamos, el que está en la fase final, es un método previo, pero que sí que creo que es útil para ilustrar cómo se utilizan estos problemas y es mucho más visual. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues tenemos como siempre una clave privada y una clave pública. Como clave privada de mi retículo yo voy a fijar una base buena, una base que me permita, digamos, moverme, entre comillas, razonablemente entre los puntos del retículo, y a partir de esa saco otra base, una base mala que sea extraña, que pues resolver los dos problemas de antes sea difícil. ¿Y qué es lo que voy a hacer para encriptar? Bueno, pues yo publico, esta base mala es la que es pública, bueno, pues cualquiera que quiera encriptar, multiplica un vector, en este caso de 2 coordenadas, estamos en dimensión 2, por esta base y pues hace una combinación lineal de estos dos y le quedará algún vector del retículo por aquí. Y lo que hace, parecido a lo que pasaba con McEllis, es ahora me lo saca un poquito del retículo, me lo saca fuera, le añade un error aquí. Bien, cuando yo quiera recuperar para desencriptar esto, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito resolver el problema del vector más cercano a este que me han dado aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? Con una base buena, no con la base mala. Entonces, quien tenga la base buena, digamos, puede establecer este mallado y, sin entrar en mucho detalle, digamos que es relativamente sencillo encontrar el punto bueno, el punto más cercano a este de aquí. Sin embargo, quien tenga una base mala y haga el mismo mallado, le va a dar un punto del retículo que quedará por aquí, a lo mejor, que evidentemente no es el más cercano. ¿Vale? Entonces, ¿en qué se basa, digamos, todos estos cifrados? Pues eso, en esconder la base buena. Claro, aquí en 2 dimensiones, pues aparentemente no nos parece muy difícil a partir de esta sacar la verde. Pero claro, si en vez de 2 dimensiones tenemos 17 o 32,
pues ya la cosa cambia, ¿vale? Y nada, finalmente simplemente decir que hay muchos más problemas matemáticos que hay detrás de múltiples aplicaciones de criptografía y para no extenderme más, pues os doy las gracias por vuestra atención.